Soy Sandra Márquez, soy ingeniera de proyectos en RIC y estudio Ingeniería Química en la Universidad Politécnica. Soy Carolina Gómez Cuerda, jefe de proyecto de hidrógeno en RIC Energy. Yo soy Sara Redondo, estudié Ingeniería Industrial en la Carlos III de Madrid y en RIC Energy soy desarrolladora de proyectos de fotovoltaica, de almacenamiento y de biogás. Soy Alma Prados, en RIC trabajo en el departamento de almacenamiento dentro de desarrollo de negocio. Soy Daniela Mansbach, soy ingeniera química y soy la líder tecnológica de hidrógeno y de derivados en RIC. Pues soy Pilar García y trabajo como directora de dirección de proyectos en RIC Energy. Soy ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Mi padre fue el que me impulsó también un poco a decir, joder, si a ti te gustan tanto las matemáticas, porque yo al principio dije, joder, hago química. Y me dijo, joder, si te gustan tanto las matemáticas, ¿por qué haces una ingeniería? Que es lo que siempre has querido. Y nunca en mi casa he visto tampoco esos roles tan marcados de género. Fue como un poco chocante ver que, por ejemplo, de 15 asignaturas que tuvimos en un año, solo una la daba una mujer. No te representa tanto, entonces como que a lo mejor sí que te ves un poco, no en desventaja, pero sí distinta. Me encantaba estudiar matemáticas, que me encantaba resolver los problemas de física y de química y al final mi padre también me apoyó mogollón. Cuando te enteras de que has entrado en una ingeniería das un poco por hecho que va a haber pocas chicas, pero luego se hace totalmente realidad cuando te plantas en el campus de la universidad el primer día y en mi caso, pues en el turno de tarde que éramos 40 en total, solamente éramos 6 chicas. Entonces, al final quieras que no, pues te tienes que juntar con ellas, no tienes oportunidad de buscarte con cuál te llevas mejor o peor porque terminas siendo 6 y sois las 6 y además los 40 saben que solo hay 6 chicas. Entonces, bueno, pues eso al principio pesa en el sentido de que no estás acostumbrada a algo así, pero luego en el día a día no se convierte ni en una ventaja ni en una desventaja, no es nada condicionante en absoluto, simplemente pues sois menos y pues te tienes que hacer a ello. Estudios se basaron en la ingeniería forestal en la Politécnica de Madrid. Siempre se me habían dado bien las matemáticas, la física, la química y me encontré ante la situación de tener que elegir una carrera, como todos los jóvenes españoles. Creo que elegí la carrera por gusto propio, pero no porque me lo hubiesen fomentado desde pequeña. De hecho, creo que en el colegio a lo mejor a las niñas nos tienden a inculcar valores basados en los cuidados, en temas más emocionales a lo mejor. Sí, lo que en casa hicieron fue no inculcarme o educarme con roles o estereotipos establecidos. Bueno, siempre me incliné obviamente para las ciencias exactas ya desde chica y me llamó mucho siempre la atención eso. Entra esto, pero sale esto otro, digamos, mi producto. ¿Y qué pasa ahí adentro? ¿Qué es lo que ocurre? Y no a nivel laboratorio, sino a nivel industria. Por eso me incliné por la ingeniería química. Era un desafío, ¿no? Meterme en una carrera de hombres. Mis papás me pusieron, si no tenés beca, no. Yo voy a obtener la beca. Cuanto más complicado y más difícil las cosas, mejor, ¿no? No sé por qué hoy en día. Yo siempre quise hacer una carrera técnica. La verdad es que en su momento ya elegí las ciencias puras y mis asignaturas favoritas siempre fueron de ciencias. Tanto las matemáticas como las ciencias naturales me apasionaron siempre. Es verdad que incluso a pesar de que no soy tan mayor, había personas a las que les llamaba la atención, ¿no? que hubieras optado por una carrera de ingeniería, ¿no? por dedicarte a eso. Sin duda, al final las mujeres estábamos allí y aparecíamos, pero no había ninguna mujer que hubiera destacado, que fuera claramente visible o que fuera un objetivo en el que de alguna manera reflejarte, ¿no? e intentar alcanzar.